Gracias. Buenas noches. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, desde el versículo 7 voy a leer. Génesis capítulo 3, desde el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Hasta el versículo 13 he leído. Este seminario desde anoche ha comenzado. El tema principal de este seminario es el arrepentimiento de la fe. Y anoche yo he iniciado con el tema del concepto bíblico de la justicia y el ser llamado justo. Y esta mañana compartí sobre el pecado bíblico, bíblicamente, ¿qué es el pecado? Entonces, esta noche quisiera explicar a ustedes sobre el pecado y la ley. Entonces, antes de entrar al tema de la ley, vamos a compartir, vamos a pensar un poco más sobre el pecado, que la explicación que según mi parecer faltó un poco. Como en esta mañana yo hice una pregunta a ustedes. En esta mañana yo leí Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 al 7. Les hice una pregunta. Desde el versículo 1 al 7, ¿en qué versículos ustedes pueden ubicar el pecado de las Biblias, el pecado bíblico? Sí, y varios me dieron diferentes contestaciones. Alguno decía en el versículo 6, versículo 4, versículo 5, versículo 2. Pero nosotros, en general, en el sentido humano, pensamos el versículo 6, cuando Adán y Eva comieron el fruto del árbol de la ciencia y del mal. Ahí está el pecado, que Adán y Eva comieron el fruto del árbol de la ciencia y del mal. Entonces yo les expliqué, la Biblia no está de acuerdo de esa opinión. La Biblia usa los vocabularios y bien distintos. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, que el versículo 12. Por tanto, el pecado por un hombre entró al mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte pasó.
a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Entonces, según Romanos capítulo 5, versículo 12, por un hombre Adán, el pecado entró al mundo. Y por el pecado, la muerte pasó a todos los hombres. Y después, en el versículo 14, Romanos capítulo 5, versículo 14, habla de la transgresión. Y la muerte reinó sobre todos los que no han cometido de la manera de la transgresión que Adán y Eva cometieron. La Biblia que dice, el hecho que Adán y Eva comieron el fruto del árbol de la ciencia y del mal, ¿qué dice? Es la transgresión, dice. Entonces, diferencia el pecado y la transgresión. Y luego en Efesios capítulo 2, versículo 1, donde hablaba del estado de un hombre incrédulo que está muerto espiritualmente, ¿qué dice? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Allí también usaba dos definiciones diferentes, pecado y delito. Hebreos capítulo 10, versículo 17, donde habla de la redención eterna. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Entonces la Biblia los diferencia, el pecado, la transgresión. Entonces la transgresión es el sinónimo del delito. Entonces el pecado es equivalente, si compararía con un árbol, es equivalente de la raíz. La transgresión y el delito es equivalente del fruto. El pecado es el motivo. El delito es la consecuencia. Pero muchas personas no saben diferenciar. No saben que entre dos vocabularios, ¿qué diferencia existe? Por eso, en el lugar del pecado, lucha contra la transgresión. Si una persona estaría luchando contra la transgresión, contra el delito, yo no quiero cometer ninguna transgresión, en su vida nunca va a poder encontrar la resolución. Porque luchar contra las transgresiones es igual que arrancar solo frutos, pero todavía conservando la raíz de un árbol frutal. Y se acerca a ese árbol, no dé más fruto, por favor, no dé más fruto, yo no quiero más tus frutos. Cada vez que se forme un fruto, rápidamente lo arranca. Es interminable, mientras que la raíz está bien conservada. Conforme a su tiempo, cada estación, cuando se regresa a su tiempo, el árbol sin duda va a producir su fruto. Si es el árbol de la manzana, mientras que el tronco, la raíz está bien conservados, el árbol de la manzana, cada vez que se regresa el tiempo de producir la manzana, sin duda va a producir la manzana. Pero muchas personas están luchando con las consecuencias. Eso no es la sabiduría. Un médico, cuando un paciente se acerca al hospital, primeramente le escucha diferentes síntomas que tiene, pero no se interesa mucho en los síntomas. A través de los síntomas quiere encontrar la fuente de la enfermedad. ¿Qué enfermedad padece a esta persona? Entonces, así es un médico, un especialista. Tiene tos, tiene fiebre, ¿desde cuándo? Y tiene náusea, te da ganas de vomitar, ¿y por qué? Primeramente escucha sobre los síntomas, pero él quiere averiguar muy bien, luego usando algunos aparatos, busca la fuente donde comenzó la enfermedad.
tú tienes tal enfermedad. De la misma manera, en el libro de Génesis capítulo 3 nosotros podemos ver la transgresión de Adán y Eva y el pecado del hombre. Entonces la transgresión de Adán y Eva es el hecho que Adán arrancó el fruto del árbol de la ciencia y del mal, desobedeciendo a Dios, comió. Esa es la transgresión. Según la Biblia, el pecado entró al mundo por un hombre, pero nosotros nunca hemos cometido la transgresión de Adán y Eva, nunca hemos arrancado el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ni lo hemos conocido físicamente. Entonces yo podría decir, Dios, yo nunca comí el fruto del árbol de la ciencia y del mal, ¿por qué tú me echas la culpa? Ya vamos a buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. El versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y aquí dice, el pecado entró al mundo. Diccionariamente, la definición del mundo tiene dos significados. Dos significados. Que el mundo donde los hombres viven, también otra definición, mientras que los seres humanos viven. Entonces aquí que dice, el pecado entró al mundo. Por un hombre el pecado entró al mundo. Y por el pecado la muerte, sin falta, pasó a todos los hombres. ¿Y qué dice? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Luego el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Yo no sé cómo el Espíritu Santo de esta manera tan profundo reveló al apóstol Pablo con la inspiración del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? Nosotros nunca hemos cometido la transgresión que Adán y Eva cometieron. El hecho que comieron el fruto del árbol de la ciencia y del mal. Sin embargo, la muerte reina sobre nosotros. Entonces aquí, Romanos capítulo 5 domina dos definiciones del pecado. El pecado, la transgresión. Efesios capítulo 1, en el lugar de la transgresión, el delito, vuestro delito y pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 17, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Diferencia. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es la transgresión? Entonces, en nuestra vida nosotros enfrentamos con muchas transgresiones, con muchos delitos, y de los cuales estamos manchados nuestro ser. Sentimos muy sucios, indignos, pecadores. Pedimos el perdón. Pero muchas personas están pidiendo el perdón de las transgresiones. Ese perdón nunca puede ser un perfecto perdón. Una persona que pide un perdón por las transgresiones, cada vez que vuelve a cometer otra transgresión, debería volver a pedir.
es interminable, hasta que se muera, cansadamente se repite, nunca puede alcanzar el perdón. Entonces la Biblia habla del pecado. Entonces en el libro del Génesis capítulo 3 ya hemos ubicado en qué versículo se encuentra la transgresión de Adán y Eva. El versículo 6, vio el árbol, era bueno para comer, era codiciable para alcanzar a la sabiduría, extendió su mano y lo comió. Esa es la transgresión. El versículo 6 nos explica la transgresión que Adán y Eva cometieron. Pero ¿dónde nosotros ubicamos el pecado de Adán y Eva? No es el versículo 6. Vamos a buscar el libro de Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, el versículo 19. Es muy importante estudiar la Biblia, escudriñar la Biblia. La Biblia nos sacude, nos sorprende en gran manera. La Biblia nos revela muchos vocabularios que nosotros usamos, su propio significado, el propio concepto es muy diferente que nosotros comúnmente creemos y pensamos. Por ejemplo, sobre el pecado. Jeremías capítulo 2, el versículo 19. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. El profeta Jeremías es un profeta que fue levantado en el tiempo más difícil para el país de Israel, cuando los sirios invadieron al territorio israelitas. Estaban a punto de llevar a todos los israelitas por cautivos a Babilonia. La nación Israel está a punto de deshacerse. Y Dios en aquel tiempo levantaba el profeta Isaías, profeta Jeremías. Jeremías les regañaba, les exhortaba, les reprendía, les pedía el arrepentimiento. Pero los israelitas no entendieron de qué debería arrepentirse. Solamente querían arrepentirse de algunas transgresiones. ¿Qué pasa? Dios a través del profeta Jeremías finalmente les explica, según los ojos de Dios, cuál era el pecado de los israelitas. La idolatría, el adulterio, la fornicación, eran consecuencias del pecado. Eran delitos nada más. Aquí Dios explica, tu maldad te castigará. ¿Qué es nuestra maldad verdadera? Tu maldad te castiga. Por si acaso entre ustedes hay alguna persona que se sienten castigado por Dios. La vida me castiga. Me siento castigado. Entonces la Biblia nos explica, tu maldad te castiga. Entonces, ¿qué es nuestra maldad? ¿Qué es nuestro pecado? Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. ¿Sabe? ¿Por qué dice sabe? Porque no lo sabe. Sabe, pues, y ve. Cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios. ¿Sabe? Ve. Cuán malo y amargo es para ti el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Tú me
dejaste. Ese es el pecado, el haber dejado a Dios. Y faltar mi temor en ti. No temió a Dios. Hizo caso a una situación. Hizo caso a una tentación. Pero no temió a Dios. No temió a la palabra de Dios. No le importó la palabra de Dios. Ignoró la palabra de Dios. Tomó en poco la palabra de Dios. Cuando el rey David se enalteció después de haber sido por el rey de Israel, después de la muerte de su enemigo, el primer rey de Israel, Saúl, un día su corazón se enalteció. ¿Qué pasó? Cayó en adulterio, en homicidio. Dios mandó al profeta Natán, el profeta Natán, ¿cómo lo reprendió? No lo dijo, ¿por qué adulteraste? ¿Por qué mataste? Así no lo reprendió, sino le dijo, ¿por qué tomaste en poco a tu Dios? Tomar en poco a Dios es el pecado. El adulterar es la consecuencia. A veces en la iglesia yo veo a algunos hermanos que errado, caído en algún error. Entonces trato de orientar a ese hermano. Hermano, ¿usted qué piensa? ¿Por la debilidad de su carne has cometido algún pecado? No es cierto. Usted ha sido muy soberbio, menospreció a Dios. Usted se le creyó en gran manera, tomó en muy poco la palabra de Dios, por eso cayó en pecado. Muchas personas me dicen, pastor, usted tiene una mente muy fría y muy fuerte, por eso no cae en pecado, pero yo no soy como usted. Quiere hacer una excusa, como la cuestión de la mentalidad. No es cierto. ¿Quién cae en pecado? Simplemente por la debilidad. No es así. Por creerse en sí mismo. Toma en poco la palabra de Dios. Pues Dios mandó al profeta Natán, lo reprendió, porque tomaste en poco a tu Dios. ¿Por qué te enalteciste? ¿Por qué tomaste en poco a tu Dios? Eso fue la reprensión de Dios. Muy a menudo nosotros nos esforzamos para cambiar nuestra conducta. Simplemente queremos cambiar de nuestra conducta. Tratamos de no cometer alguna transgresión, pero sin poder enfocar al núcleo de una transgresión, es el pecado. ¿Qué es? Dejar a Dios. Por eso Satanás, cuando quiere destruir a una persona, cuando le quiere hacer caer en terribles pecados, primero a él le alaba en gran manera. Eres inteligente. Tú fuiste bien inteligente. Tú lo hiciste muy bien. Le alaba el corazón, el nivel del corazón sube y sube y sube. Luego se equivoca de sí mismo, se le cree. Sí, soy diferente. Cuando su autoestima exageradamente crece en su corazón, Dios se achica. Entonces, cuando se forma una voluntad suya o se levanta un sentimiento suyo, ya Dios está muy chico en su corazón, muy pequeño. Fácilmente lo ignora, fácilmente lo menosprecia. Y conforme a su voluntad toma una determinación y luego actúa. Cae en pecado. Aquí Dios, ¿qué dice? Tu maldad te castigará, tus rebelías. Te condenarán, sabe pues. Ve, cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Faltar mi temor
en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Quiénes de ustedes, al momento de pensar en dejar a Dios, siente dolor, siente amargo? Muchos de ustedes, después de haber dejado a Dios, después de haber caído en alguna transgresión, siente dolor. Pero la Biblia nos dice así: sabe, pues, y ve cuán malo y tez amargos el haber dejado tú a tu Dios. Una persona entrenada por manos de Dios, él recobra la sensibilidad espiritual. Finalmente, ¿qué sensibilidad trabaja en él? Cuando llega una tentación, todavía él no ha tomado nada de determinación, solo en su pensamiento piensa en dejar a Dios, siente amargo. Yo sufrí mucho. Yo sufrí en gran manera por haber tomado en poco a Dios. Esta tentación se ve bien agradable y dulce, pero si dejo a Dios, voy a sufrir. Definitivamente voy a fracasar. Siente amargo. Es una persona muy sana espiritualmente. En él trabaja una sensibilidad sensible, la sensibilidad sana. Pero la gran mayoría de personas no son así. Después de haber caído en un pecado, en una transgresión, en un delito, con mucho arrepentimiento, luego comienza a sentir amargo y gran dolor. ¿Por qué? Está insensible, está muerto espiritualmente. Por eso, después de haber caído en alguna transgresión, luego siente amargo. Estoy amargado, amargura. Tengo gran amargura en mi corazón. Me siento afligido. Después de haber caído en alguna transgresión. Porque eres una persona insensible, está muy lejos de Dios. Dios dice, sabe, pues, ve cuán malo, amargo es el haber dejado tú a tu Dios. Tú has dejado a tu Dios. Tú has dejado a tu Dios. El pastor Oxpar, el pastor fundador de la Misión Buenas personalmente es mi maestro. Me instruyó espiritualmente. Él me dijo, si algún día alguien me ofreciera un diamante que el tamaño de mi cuerpo, pero con una condición, negar al Señor Jesucristo, vender al Señor Jesucristo, yo no aceptaría. Yo no aceptaría. Decepcionando al Señor Jesucristo, ¿qué provecho, qué bien en mi vida yo podría tener? La gran mayoría de personas, no como aquel siervo de Dios, no solo ante un diamante del tamaño de nuestro cuerpo, tan solo por unos soles, por un trabajo, por una oferta, por un paquete que a mí me oferta, fácilmente deja a su Dios. Luego cae en pecado. Sufre en gran manera. Por eso, a la hora de atender, citar a un hermano que le veo, yo le encuentro bien amargo, sufrido, puede encontrar las huellas que en un tiempo pasado de su vida se enalteció en gran manera, tomó en poco a su Dios y cayó luego en alguna transgresión. Amargos, sufridos. Entonces, él se necesita el arrepentimiento bíblico. Entonces, el arrepentimiento bíblico es diferente que reflexión, pedir, darse cuenta, ay, me equivoqué, pero es reflexión.
El arrepentimiento bíblico no es pedir, perdóname, sino, razonando bien, encontrar la raíz. Desde la raíz, regresar a Dios. Hoy Dios nos dice, Eva escuchó una palabra de Satanás. Mientras que ella todavía no tomó la decisión, aún pecado no ingresó. La palabra de Dios, la palabra de Satanás. Morirás, no moriréis, morirás. Ciertamente morirás, no moriréis, jamás no moriréis, morirás, no moriréis, morirás, no moriréis. Además, Dios también sabe que tú serás como Dios, yo voy a ser como Dios. Yo puedo ser como Él. Yo puedo ser con Él. No necesito por qué someterme a Él. Yo puedo ser igual a Él. Desde su corazón al momento de determinar para aceptar a Satanás, el pecado entró. Luego, como la consecuencia, el corazón está determinado. Conforme a aquella determinación, ya su corazón se entregó a Satanás totalmente. Ni tiene algún arrepentimiento porque está decidido. Yo elijo esta palabra. Y luego se manifestó la transgresión. Cayó en pecados. Muchas personas quieren arrepentirse de algunas transgresión que haya cometido, pero ignora qué es el pecado. Vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. En el libro de Romanos, capítulo 1, el apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, él también nos aclara la definición del pecado y la transgresión. Se repite 3 veces. Romanos, capítulo 1, versículo 24. Romanos, capítulo 1, el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó. Por lo cual, el versículo 23, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Más adelante, desde el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas que existe Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, creyéndose sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El versículo 24, por lo cual, siendo entendidos que Dios existe, un solo creador. Pero ellos no quisieron aceptarlos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ya que nosotros podemos ver la situación del corazón de Dios, ¿por qué cuando Eva se decidió para oír a Satanás, Dios la dejó que lo hiciera? ¿Por qué no la interrumpió? Porque Dios es espíritu.
A él le importa el espíritu. Desde el corazón de Eva Dios vio, estaba determinada. Eligió a Satanás. Entonces, interrumpir a ella físicamente no tiene sentido porque el corazón ya se entregó a Satanás. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Tú tomaste esta decisión. Ve, adelante. Le entregó a la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Comenzaron a cometer diferentes delitos. Tú elegiste a Satanás, qué lástima. Yo te he creado. Yo a ti te he mostrado mi poder, mi amor. Estas estrellas, el firmamento de las estrellas, yo las hice tan solo por ti, para que tú viéndola, sienta la gloria de Dios, alabe a Dios y te alegres. Estas aves yo hice por ti y para ti. Este planeta yo hice por ti. Desde el principio yo te mostré, yo te amo. Aunque yo soy tu Dios, no te tengo por esclavo, sino te tenía por hijo, por heredero. No te faltó nada. Pero elegiste a Satanás. Me dejaste. Adelante. Lástima. Adelante. Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El dejar a Dios, luego las concupiscencias, los delitos. Y luego el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es la homosexualidad. ¿Hasta a qué grado llega? Al principio el hombre con otra mujer, como mujeriego. La mujer con otro hombre. Así con su rutina de vida comete muchos adulterios, no se llena el corazón, luego cambia de sentidos. Yo quisiera probar. No me llena, yo quisiera probar. El hombre con el hombre, la mujer con la mujer. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta a dónde nosotros no llegaríamos? No solamente entre el hombre con el hombre, la mujer con la mujer. A los peores pecados también llegaremos. Por eso aquí dice, el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Qué es el uso natural? La mujer con el hombre con la mujer. El uso natural, por el que es contra naturaleza. El versículo 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Esa expresión es igual que el Jeremías capítulo 2. El haber dejado tú a tu Dios. Faltar temor. Temor de Dios. ¿Qué dice? No aprobaron, siendo entendidos que existe.
siendo entendidos. En la vida, alguna vez, él sintió, entendió, existe Dios. Pero como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Bueno, qué lástimas. Tú me dejas. Está bien. Adelante. A él le entrega una mente reprobada. Cuando una vez se prende una mente reprobada, todos los que son contra naturaleza, ahí les seduce. Se enciende un deseo hacia aquellas cosas. Caer en diferentes pecados. Lo siento, yo por carácter de mi persona como pastor, hasta ahora he atendido a muchos hermanos, he citado con muchos hermanos. Entre ellos, los que adulteraron, nunca he conocido un hombre, una mujer adúltero que se siente feliz. Después de un momento de placer pecaminoso, gran amargura en su vida. Sufre amargamente. Nunca he visto un adúltero, una adúltera, luego realmente siente feliz. Gran dolor guarda en su corazón. Nunca. Entonces aquí la Biblia aclara el pecado, la transgresión. Que el pecado de ustedes cuando nacimiento nacieron en los pecados, han dejado a Dios. Ustedes de cuando nacimientos han nacido, muertos a Dios, dejaron a Dios. Toda la vida hace sus vidas conforme a sus pensamientos, conforme a sus astucias, conforme a sus experiencias. Toda la vida sin reconocer a Dios llevan la vida. Dios dice, tú sabes, y sabe pues cuán malo, amargo es para ti el haber dejado tú a tu Dios. No sabe por qué se siente castigado, no sabe por qué se siente golpeado. Siente que por su esposo, piensa que por su esposa, por sus hijos, no es cierto, por sus pecados. Entonces nosotros hasta aquí vamos a tomar el tema del pecado. Ya está bien claro, el pecado, que el hombre ha dejado a Dios. Dejó de creer en Dios. Ese es el pecado. La incredulidad, que dejó de creer en Dios. En el lugar de creer en Dios, empezaron a creer en Satanás. Dios trabaja a través de la palabra. Satanás trabaja en nuestra vida por medio de los pensamientos que él produce. Entonces, la humanidad hace su vida una de dos maneras: vivir recibiendo la guía de la palabra o vivir conforme a, según él, su propio pensamiento. Pero en realidad es una manipulación. Vivir conforme la guía de Satanás, vivir conforme la guía de Dios. Solamente una de dos maneras ustedes están haciendo sus vidas. Toda la vida, según su pensamiento, según su parecer. Su parecer que no tiene ninguna base. Nunca comprobó que esta base es un cimiento seguro o no. Solo cree lo que quiere creer. Yo creo, yo opino, me parece. Cree en nada. Algo que nunca comprobó que es la verdad o no.
Solo cuando viene un pensamiento, me parece, yo creo que, yo opino, en realidad cree en Satanás. Cada momento conforme a un pensamiento que se levanta en su corazón, toma una decisión. Sin duda cae en la transgresión. Sin duda fracasa, porque Satanás dirige su vida. Entonces, hasta aquí hemos compartido sobre el pecado y la transgresión. Para concluir sobre este tema, el pecado es la raíz, la transgresión es el fruto, el pecado es el motivo, la causa, la transgresión es la consecuencia. Entonces vamos a regresar al tema de la ley. Cuando Adán y Eva comieron el fruto del árbol de la ciencia del mal, o sea, dejaron a Dios, ¿qué les ocurrió? Vamos a ver, regresemos al libro del Génesis, capítulo 2. Ustedes desde ahora van a poder descubrir un debate entre Dios y los seres humanos sobre un tema. Los seres humanos dicen una cosa, Dios dice de la otra cosa. Es un debate que todavía no terminó. Vamos a ver Génesis capítulo 2, el versículo 17. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya la palabra de Dios está clara. En el día que tú me dejas, en el día que tú me dejas, en el día que tú desconectas de mí, ciertamente morirás. Está claro, Dios le dijo a Adán, morirás, tú mueres. Así dijo. En el Génesis capítulo 3, Adán lo comió, ¿murió? No murió. Ya, capítulo 2, el versículo 17. Capítulo 2, el versículo 17, ¿puede proyectar? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el día que comieres, ciertamente morirás. Ya vamos a ver, capítulo 3, el versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar a la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos. ¿Murió? ¿Murió? ¿Murió o no murió? No murió. No murió, sino les fueron abiertos los ojos. Entonces Dios mintió. Dios mintió. Dios dijo, en el día que comiere de él, ciertamente morirás. Pero según el libro del Génesis capítulo 5, donde sale el libro de genealogía de Adán, vivió más de 900 años y luego murió. Dios dijo, en el día que comiere de él, ciertamente morirás. Vivió más de 900 años engendrando hijos e hijas y murió. Y Dios dijo, en el día, al momento que tú lo comes, ciertamente morirás. ¿Murió o no murió? ¿Murió o no murió? ¿Murió? Levanten su mano derecha. ¿Murió? Bajen sus manos. ¿No murió? Sí.
No estamos en examen, aunque se equivoque, no se preocupe. No murió, levante su mano derecha. No sean conformistas viendo el ambiente. A nadie levanta la mano, no voy a levantar mi mano. No murió, levanten sus manos derechas. Bueno, son sinceros. Bajen sus manos. Si murió, levanten sus manos derechas. Bueno, bajen sus manos. Los que nunca levantaron sus manos, levanten sus manos. ¿Qué son ustedes? ¿Murciélago o qué es entonces? ¿Especie voladora o terrestres? ¿A qué pertenece? Sí. Vamos a ver capítulo 5. Génesis capítulo 5. Dios dijo, en el día que comiere de él, ciertamente morirás. Según nuestro parecer, parece que no murió. Pero vamos a ver Génesis capítulo 5, el versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ustedes, atención, la Biblia, cada expresión, cada frase, cada vocabulario, nunca lo usa por usar. Todo lo ha colocado bien precisamente. Aquí que dice, Adán fue creado, creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, así dice. El versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, engendró un hijo, aquí no dice, un hijo a la semejanza de Dios, conforme a la imagen de Dios, sino a su semejanza, dice. Pudiera ser que aquí también que hubiera usado esa expresión, conforme a la imagen de Dios. Pero la Biblia a propósito usó otra expresión. Engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Llamó su nombre Set y luego muere. ¿Qué quiere decir? La imagen de Dios, la semejanza que había en Adán ya no está más. Murió. La imagen, la semejanza de Dios que había en su ser interior no está más. Murió. Comenzó a engendrar los hijos a su semejanza. Como él cayó en pecado, se ha vuelto un hombre pecador, comenzó a engendrar los hijos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Ahora vamos a buscar Romanos capítulo 3, el versículo 23. Romanos capítulo 3, el versículo 23. ¿Ya lo tienen? ¿Está proyectando? Bueno, Romanos capítulo 3, el versículo 23, a la cuenta del 3 leamos juntos. 1, 2, 3. Fuerte, otra vez, varonilmente, con fuerza, con fuerza. 1, 2, 3. Bueno, hay muchos hombres acá, también mujeres. Aquí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y con punto final. Cerró el versículo. Simple. Es una conclusión, pero muy sencilla.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sin alguna excepción. Están muertos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo también, según mi condición natural, estamos destituidos de la gloria de Dios. Muerto. Ustedes son muertos vivos, bíblicamente. ¿Muertos o vivos? ¿Muertos o vivos? ¿Muertos o vivos? Muerto. Así dice. Entonces, muerto, dice. Entonces, ¿vivos o muertos? Ahora no contemos con la obra del Cristo que nos salvó. Hablamos de nuestra condición natural. Bíblicamente somos muertos o vivos. Muerto o vivos. Muertos. Muertos. Amén. Muertos. No hay excepción. Todos están muertos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Si fuera muerto, un muerto, ¿es la cuestión de esforzarse para la restauración? ¿Un muerto se puede esforzar? ¿Un muerto si hace alguna limosna, su identidad podría cambiarse? De ninguna manera. Para los hombres no ha quedado ninguna otra opción. Haciendo algo nunca puede cambiar su identidad, porque están muertos, derrotados totalmente. Muertos. Pero hay muchos, incluso entre los que son llamados cristianos, creen que haciendo algo podría cambiar su identidad. Se equivoca. Tal vez su esfuerzo funcionaría para ganar un poco más del dinero, para estudiar un poco, pero cambiar su identidad delante de Dios para nada sirve. Imposible. Están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, vamos a buscar. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Estamos haciendo una conclusión sobre el tema. Los seres humanos están vivos o están muertos delante de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, por nombre, por el pecado, la muerte pasó. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, todos estamos muertos para con Dios. Estamos muertos. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué concepto tenía sobre el dicho tema? El hombre es vivo o muerto. Un día vinieron un grupo de saduceos. Los saduceos, la creencia de los saduceos es bien similar a la creencia de los testigos de Jehová de hoy. No creen la vida después de la muerte. Solo creían presente vida. En la presente vida, si sirve a Dios, Dios le bendice. En la presente vida recibe el castigo y la recompensa. Cuando se muere, desaparece su ser. Negaba la revelación, negaba la manifestación de los ángeles, la vida eterna. Vinieron los saduceos. Ellos hicieron una pregunta. Y Jesucristo contestó,
Dios es Dios de los vivos. Dios no es Dios de los muertos. Pero ¿qué significa? Dios quiso ser llamado por Dios de Abraham, Isaac, Jacob. ¿Abraham murió o no? ¿Isaac murió o no? ¿Jacob murió o no? Dios, ¿cómo apareció a Isaac? Por Dios de Abraham. Él quiso ser llamado por Dios de un muerto. Él cuando apareció a Jacob, ¿cómo él se presentó su nombre? Yo soy Dios de Abraham, yo soy Dios de Isaac. Él, ¿cómo se presentó su nombre? Como si fuera Dios de los muertos. Pero en la Biblia dice, Dios nunca será Dios de los muertos. ¿Acaso Abraham no murió? ¿Isaac no murió? ¿Jacob no murió? Con el mismo nombre apareció delante de Moisés. Yo soy Dios de Abraham, yo soy Dios de Jacob, yo soy Dios de Isaac. ¿Por qué él quiso ser llamado por Dios de los muertos? Sí, Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió físicamente, pero para Dios no estaban muertos. Son vivos. Son vivos. ¿Qué significa lo que dice la Biblia? Dios no es Dios de los muertos. No habla del sentido físico. Aunque físicamente están vivos, pero están muertos a Dios, Dios nunca será llamado de Dios de Él, porque es muerto. Así Jesucristo contestó que existe la resurrección, existe la vida eterna. Si Abraham murió y luego su ser se desapareció, nunca Dios podría presentar su nombre, yo soy Dios de Abraham, porque Abraham murió y se desapareció. No murió, físicamente murió, está con él en su reino. Yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Los saduceos se quedaron mudos, con bocas cerradas. Gran sabiduría maneja. Un día un discípulo se acercó, maestro, mi padre ha fallecido, permítame ir para sepultarlos. Jesús, ¿cómo contestó? ¿Cómo contestó? Deje el muerto a los muertos, tú sígueme. ¿A quién se refiere el muerto? El padre del discípulo que físicamente murió. Deje el muerto a los muertos. ¿A quién se refiere a los muertos? Los familiares que físicamente están vivos. ¿Cómo Jesucristo, los hombres, cómo fueron reflejados en los ojos del Cristo? Por muertos. Todos estaban muertos. Entonces Jesucristo cuando vino, todos estaban muertos. Él quería revivir sus almas, vivificar sus almas, resucitar sus almas. Estaban muertos en sus pecados, en sus delitos. Ese es el concepto de la Santa Biblia sobre los hijos de Adán. Son muertos. Un día, en Corea del Sur, nosotros tenemos nuestra sede principal. Hay una casa de retiro. El número de los hermanos de nuestra misión en Corea son muy grandes, es innumerables. Entonces tenemos una casa de retiro sobre la cumbre de una montaña, se llama montaña Taedok, que está ubicado en el departamento Chungcheong del Corea del Sur. Cuando nosotros recién hemos comprado la montaña Taedok para la casa de retiro, es una cumbre. En la cumbre había una parte plano. Entonces, para edificar una casa de retiro teníamos que planar más, poniendo maquinarias. Pero había muchos árboles del pino. Era un bosque del pino. Como igual aquí en Corea, la ley sobre medio ambiente está fuerte. Sin permiso, ni siquiera un árbol puede cortar. Le viene la penalidad. Si corta muchos hasta le manda la cárcel.
Entonces, para poder planar la cumbre de montaña para casa de retiros, primero recibiendo el permiso del gobierno, queríamos cortar originalmente todos los árboles del pinos, pero estaban hermosos. Entonces el pastor Ospar, que apreciaba los pinos, ¡ay, muy hermosos, grandes! No vamos a cortar, aunque nos genere mucho trabajo, vamos a cavar, luego trasladar a otros sitios con estos árboles del pino, vamos a adornar el patio de casa de retiros. Él generó un enorme trabajo para los pastores. Reúnanse todos con guantes. Deben cortarlos. Con cuidado, cabe. Con pala cavaba, luego cuando las raíces se descubrían, con cuerda del paja envolvía para protegerlo las raíces. Entre muchos pastores, apenas un árbol del pino con queja, caminando nos íbamos a otro sitio, otra vez cavamos la tierra, ahí plantábamos. Tantos trabajos. Pero lo bueno de nuestra misión, los ministros de nuestra misión, se parecen como soldados, no saben decir no. La única contestación, sí, amén, nada más. Vamos a hacer esto, amén, sí. Lo hemos hecho. El pastor Pablo estaba contento porque él pudo salvar muchos pinos que estaban todos desordenados, pero en un patio formó ya el patio en la entrada, bien bonitos los plantó. Un día vino un inspector. Siempre el inspector causa mucho miedo, ¿no? Vino el inspector del Ministerio de Medio Ambiente, él vino para inspeccionar. Y subió los pastores, con gran humildad nos recibió. ¡Ay, Señor, bienvenido! No tiene sed, no quiere tomar algo. Entonces, sí. Entonces el señor inspector, desde un lugar alto, estaba viendo el patio, la casa de retiros. ¿Ustedes tienen el permiso de cortar los árboles? Sí, lo tenemos. ¿Quiere que traiga? Sí. Una pregunta. ¿Estos pinos, quiénes trasladaron a otro sitio y plantaron? El pastor Ospar orgullosamente contestó, nosotros. Yo no he cortado ni un árbol. Quería conservar porque los pinos son muy hermosos. Y pinos asiáticos es diferente que pino occidental. Su forma es diferente, es bien bonito. Entonces, yo los conservé, yo los salvé. Bien orgullosamente. Queriendo decir, yo hice bien. Entonces el inspector, en su cara se hizo una sonrisa muy grande de una oreja a otra oreja. Entonces, no sé. Qué lástima por querer decir esta palabra. Todos están muertos. El pastor Ospar no pudo aceptar. ¿Cómo? ¿Todos están muertos? No, están vivos, verdes. ¿Cuánto sacrificio hemos hecho? Con mucho cuidado al momento de cavar, cuando se descubrían las raíces, con cuerda de pajas, con cuidado, envolvía luego, para poder llevar las raíces más finas con sus tierras, juntos. Con cuidado llevaba. ¿Cómo dice que todos están muertos? Están muertos. Según su punto de vista, un hombre inexperto, están vivos. Pino, un especialista. Es un especialista. Están muertos todos. El pastor Ospar no quiso aceptar. No, están vivos, muertos. Vivo, sí, no, sí, no, sí, no. Muerto, vivo, muertos. Si no me crean, está bien, con el tiempo verá. Pero ahora están muertos todos. No están verdes, ¿no ve usted? Están muertos. Usted no tiene nada del conocimiento de la planta.
El pino es un árbol sensible. Al momento de trasladar, de despegar de un sitio, cada rama hacia qué rumbo se dirigía tiene que recordarse bien. Cuando lleva a otro sitio no importa, al momento de plantar de nuevo, cada rama, cada raíz hacia qué rumbo se daba, hacia el mismo rumbo tiene que colocarlos. Vive. Es un árbol muy sensible, si no, se mueren todos. Respetaron esta regla, el pastor Oxford quedó mudo. Nunca lo respetó ni lo sabía. Y luego el experto se bajó. Hasta luego, aún manteniendo una sonrisa muy grande. Hasta luego, acuérdese de mi palabra, todos muertos. ¿Qué pasó? Unos meses estaban vivos. Uno por uno comenzó a secarse. Se puso amarillo. Las hojas se caían. Luego, en el centro del patio, un pino muy hermoso, no lo hemos movido porque se veía muy bonito como una paraguas, hemos mantenido, se estaba secando. Queríamos salvar al árbol, hemos colocado el suero. Que el suero, no te mueras, por favor, no te mueras. Se murió finalmente. Todos murieron, menos unos cuantos árboles que por nuestra ignorancia hemos plantado, pero ¿qué pasa? Exactamente a su rumbo. De casualidad. Pero la gran mayoría murieron. Ya entonces vamos a pensar. Según su punto de vista de un inexperto o un ignorante, vino un especialista, solo estudió en esa línea. Él vino con simple mirada y vio los pinos, comenzó a sonreírse. ¿Quién ordenó hacer ese trabajo? Este enorme trabajo. Yo. Dice bien. Lo siento. Todos están muertos. Deben respetar el consejo de un experto, el que dedicó toda su vida en una línea del trabajo. Cuánto mayor sería la palabra de Dios. Dios dijo, en el día que comiere de él, ciertamente morirás. A partir de ese día, todos los libros de la Biblia, cuando hablaba de los hombres, decía uniformemente, muertos, están muertos, están destituidos de la gloria de Dios. Ustedes también muertos. Hoy debe recordar, entonces yo estoy muerto para Dios. Yo estoy muerto. No me di cuenta, entonces estoy muerto. Físicamente no. Espiritualmente estoy muerto para Dios. Por mi propio esfuerzo, por mi propio afán. Nada puedo hacer entonces. No puedo cambiar nada. Estoy muerto. Absolutamente necesito la salvación que viene desde arriba. Dios dice muerto. Satanás, ¿qué dice? Es un debate interminable. Regresemos al libro del Génesis, capítulo 3. Hasta ahora he compartido por parte de Dios qué dijo sobre nosotros. Ahora vamos a estudiar la palabra de Satanás. ¿Qué dice Satanás? Capítulo 3.
El versículo 4 y 5. Génesis capítulo 3, el versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dijo, morirás. Ciertamente morirás. Satanás dice, no moriréis. Dios nunca usa que el trato, la técnica de convencer a su oyente. Solo dice bien secamente, porque eres quien dice la verdad. No quiere convencer a nosotros, solo dice porque eres la verdad, solo puede hablar la verdad. Satanás trata de convencer a nosotros, se esfuerza para convencer a nosotros, porque él no tiene la verdad, miente. Satanás, ¿qué dice? Como Dios, en el día que comes de él ciertamente morirás, así secos, así no, sino, ¿sabes? No moriréis. No morirás. Como un novio, como confiesa a su novia, no morirás. ¿Sabes? No morirás. No muere. ¿Qué te parece ese árbol? ¿Te parece que si comieres de ese, tú morirías? Mire, se ve bonito o no. No parece venenoso. Ay, se ve delicioso. No moriréis. El versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿sabes? Además, Dios también sabe. El día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿sabes? Tú serás como él. Tú vas a ser como él. Tú serás igual a él. Totalmente es una contradicción. Dios dijo, después de haber mostrado su gloria, su bondad, Adán, te amo. En el día que tú me dejas, ciertamente morirás. Sin mí eres un muerto. Satanás vino, no moriréis. No moriréis. Además, tú serás como él. Podrás hacer todo lo que tú quieras. Si tú quieres, podrás. Si tú decides, podrás. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. No morirás. Entre dos palabras, Adán, ¿a quién escuchó? Eva, ¿a quién escuchó? La palabra de Satanás. Entonces, ¿murió o no murió? ¿Murió o no murió? Vamos a ver. Satanás, a él le permite enterarse que espiritualmente acabo de morir o no. No le permite enterarse de eso. Vamos a ver el versículo 7. Ya comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Luego, la ciencia del bien y del mal que ingresó con la incredulidad. Satanás la usaba para manipular al hombre. Comenzó a maquinar en el corazón de Adán. Le distraía para que no se fijara, que se descubriera que está muerto, acabo de morir. Rápidamente lo distrajo. Estás desnudo. Tu problema es estar desnudo. Sabe que tu problema, estar débil es el problema. Lo distrajo. Ni se acordó la palabra de Dios, ni se dio cuenta. Tampoco tuvo el tiempo para acordarse. Estoy muerto. Sino, rápidamente los distrajo. Estás desnudo, tú estás desnudo. Tu problema es estar desnudo. Fíjate a tu cuerpo, estás desnudo.
Rápidamente él vio a su cuerpo. ¡Ah, estoy desnudo! Conocieron que estaban desnudos. Entonces, Adán en ningún momento se acordó ni se dio cuenta que está muerto. Según mi parecer, no estoy muerto, pero Dios dijo que en el día que lo comí y lo come, que moriría. Entonces, supuestamente, yo debo estar muerto, pero ¿por qué estoy vivo? Ni de esta manera él se acordó. Satanás rápidamente lo distrajo. Estás desnudo. Entonces, en el corazón de Adán, ¿cuál fue el problema? ¿La incredulidad, la desobediencia? No, ningún momento. Para él, ¿cuál era el problema? Soy débil, soy defectuoso, estoy desnudo. Su falta era su problema. Su carencia era su problema. Pero nunca se acordó, está desconectado de Dios. Satanás no permite a sus seguidores entender que están destituidos de la gloria de Dios. Que él cómo le distrae, tú puedes, ¿sabes? Tú puedes. ¿Por qué te sientes condenado? Porque no te esforzaste. Esfuérzate un poco más, podrás. ¿Por qué ahora me siento mal? Me faltó mi esfuerzo. Voy a esforzarme más. ¿A dónde el interés de Adán y Eva él distrajo? A la obra. A la obra. Pero esto no es cuestión de la obra. Hacer algo, no hacer. Está muerto. Totalmente está destituido de la gloria de Dios. Está desconectado. Pero Satanás no le permitió ver esa parte. Para Adán su problema, ¿cuál era su problema? La falta. Ahora muchos descendientes de Adán y Eva, o sea, somos nosotros. ¿Cómo tomamos? Mi problema, tengo esta falta, esta carencia, es mi problema. No piensa que están muertos, sino cree que por alguna falta, en su vida hay alguna falta, pues se siente mal. Entonces, automáticamente se genera en su corazón una intención, querer rellenar aquella falta, dependiendo de su esfuerzo. Voy a trabajar duramente, voy a esforzarme para cubrir mi falta, para rellenar mi carencia. Estamos desnudos, ¿qué hacemos? Ahí estaban hojas de higos, agarrándose. Vamos a tapar, me siento mejor, pero incómodo. ¿Qué hago? Vamos a escondernos debajo de la sombra de árbol de higos. Pero las hojas se caían. ¿Qué hacemos? Vamos a juntarla, a coserla. Nació obra, trabajo, sacrificio, sudor. Hace todo lo que es posible, pero se sienten condenados. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde, en esta noche, se sensibilizan delante de Dios? Entonces mi problema no es algunas faltas que yo siento. Tengo un problema radical. Estoy muerto para Dios. Con razón, en mi vida he esforzado muchas veces para cubrir mis faltas, para rellenar algunos hoyos que había en mi vida. Nunca pude. Satanás a Adán y Eva causó doble caída. La primera caída, físicamente caerse en pecado. La segunda caída, la caída espiritual religiosa. Les engañó. Tu problema es tener alguna falta. De la persona que cree que su problema es tener alguna falta, en él se produce una intención. Tratar de cubrir la parte que se siente como su falta. Cuando se siente bien acondicionado,
Sí, sin alguna vergüenza puede presentarse ante cualquier persona. Pero cuando se siente que todavía no está preparado, no puede acercarse. Trata de esconderse. No tiene libertad. ¿Por qué tú no tienes libertad? ¿Por qué eres siempre así? Siempre te conserva. ¿Por qué eres tan tímido? Mi carácter es así. Cuando quiere acercarse, cuando quiere ser más abierto, cuando siente que su falta está rellenado. No hay libertad. ¿Realmente nuestro problema es tener alguna debilidad y alguna falta? ¿Realmente nuestro problema es tener algunas faltas delante de Dios? ¿Algunas debilidades? No, completamente está destituidos de la gloria de Dios. Ya, antes de terminar, juntamente con el pecado, Satanás metió en el corazón de Adán y Eva, ingresó algo más. ¿Cuál ingresó más en el corazón de Adán y Eva juntamente con el pecado? Y la ciencia del bien y del mal, muchos prejuicios. Aparte del pecado y muchos prejuicios manipulados por Satanás, algo más ingresó en su corazón. ¿Qué ingresó en el corazón de Adán y Eva? ¿Qué ha ingresado? La ley. Dependiendo de las obras de la ley. Tratar de ser justificado delante de Dios. La ley. Ya ahora vamos a buscar dos partes de la Biblia para poder concluir qué es la ley. ¿Con qué propósito vino la ley al mundo? Romanos capítulo 7. El versículo 8 y 11. Romanos capítulo 7. ¿Ya lo tienen ustedes? El versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es una expresión muy rara que el apóstol Pablo manifestó. El pecado, como si fuera un ser viviente, como tuviera personalidad. El pecado tomando ocasión, como si fuera una persona. El pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Juntamente con la desobediencia, el pecado es uno del antiguo nombre del mismo Satanás, el pecado. Satanás, viendo ocasión, cuando los hombres cayeron en pecados, viendo ocasión por el mandamiento, produjo en el corazón de Adán y Eva muchas codicias. Entonces, tú puedes. Sabes que tu problema, tú estás desnudos. Tú puedes. ¿A dónde le has distraído? Al mundo de la ley. Mientras que una persona se cree que puede hacer algo, continúa esforzándose sin poder enterarse de su condición, que está muerto delante de Dios, continúa en su vida esforzándose, afanándose, dependiendo de su propia obra, no se regresa a la gracia. La vez pasada, ¿por qué no pude? Porque faltó un poco más de esfuerzo. Esta vez, con mayor esfuerzo. Otra vez fracasa. ¿Por qué fracasé? Creo que me faltó un poco más. Otra vez tomando una determinación. Voy a esforzarme más. Otra vez se esfuerza. Otra vez cae. Vuelve a esforzar más. Otra vez cae. Toda la vida, Satanás
puede señorearse de aquella persona. La persona que se le cree. Yo puedo. Tú puedes, tú puedes. Tú eres mi pueblo. Tú puedes. Amigo, tú puedes. Sí, yo puedo. Voy a esforzarme. Otra vez vuelve para casa. Satanás otra vez se acerca. Tú puedes, sabes, tú puedes. La vez pasada sabe que por qué te fracasaste. Faltó un poco más de esfuerzo. Voy a esforzar. Otra vez fracasa. Hasta que se muera, no se arrepiente, no vuelve a Dios, se va al infierno. El versículo 11. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Satanás, Adán y Eva que vivían en el mundo de la gracia, en el mundo de la fe, ellos se desconectaron de Dios, están muertos. Si ellos se descubrieran que están muertos, no se esforzarían, sino solo pedirían misericordias. Muy pronto la salvación vendría a ellos. Satanás les impidió que no recibiera la salvación. Para que no recibiera la salvación, ¿a qué mundo los trasladó? Al mundo de las obras. Para que él continúe esforzando el mundo de la obra, a él le alaba. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú no estás muerto, estás vivo. Tú estás vivo. Tú eres inteligente. Tú eres elegante. Tú puedes. Si tú quieres, si puedes. El pecado, viendo ocasión por el mandamiento, nos mató. Nos llevó al mundo del fracaso, mundo del sufrimiento. Primera de Corintios, capítulo 15. Esta noche, en este lugar, si habría algunos que creen, yo puedo. Él está cansado. O va a continuar esforzando. Pero nunca va a poder alcanzar a la salvación. Nunca va a poder alcanzar a conocer la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Toda la vida dependerá de su propio esfuerzo. Mientras que se cree, yo puedo. No estoy muerto, sino estoy vivo. Entonces, él toda la vida tratará de dependerse de su propia obra. Hombre cansado. Hombre alejado de la gracia. El hombre miserable, engañados. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El apóstol Pablo, ¿cómo consideró? El poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. Por donde quiera que haya la ley, por donde que haya quienes se esfuerzan para cumplir la ley, el pecado con gran poder señorea sobre aquella persona. Nunca puede regresar a la gracia. Nunca puede alcanzar a la misericordia. Mientras que uno, estando destituido de la gloria de Dios, ignora su condición delante de Dios, se cree vivo, se cree inteligente, cree que puede. Toda la vida él solo depende de su esfuerzo. Finalmente, ¿a qué resultado llegaría? Sin recibir la salvación, morir, ir al infierno. Es un debate. Dios que dice, estás muertos. Estás muertos. Estás destituidos de mis glorias. No puedes. Satanás dice, estás vivo. Tú puedes. Si tú quieres, tú puedes. Eres inteligente. Pero Dios que dice, están muertos.
Les hago una pregunta. ¿Ustedes están muertos o están vivos? ¿Están muertos o vivos? Si fueran muertos, ¿qué pueden hacer ustedes? Deben pedir la misericordia. Deben recibir la gracia de Dios. Pero Satanás, para que no alcance la gracia, les distrae. Les distrae al mundo de la obra, alabando a ustedes con engaño. Tú puedes, eres inteligente. Pero ustedes razónense bien. En sus vidas, cada vez que se les creía, yo puedo, ¿a qué resultado llegaron finalmente? Fracaso. Pero Satanás no les permite aceptar eso. La vez pasada porque fracasé, porque me falté más esfuerzo. Esta vez sí puedo. Otra vez fracasa. Dios que dice, ¿sabes que cuando tú puedes? Cuando tú regresas a mí. Cuando tú regresas a mí. En Cristo Jesús, en quien me fortalece, todo es posible, dice. Sin Cristo nada es posible. Solo hundirse más y más en los pecados. Esta noche hasta aquí compartimos. Vamos a orar al Señor.